qué quieres denunciar y de concluir eso en 2 detalles. Sé que lo has escuchado, sé que te suena y sé que hay un montón de libros y referentes hablando acerca de esto, pero en muy poquitos lugares he encontrado el cómo se hace. Seguro que te suenan estas palabras: fuego interno, cohete emocional, despertar tu poder interior. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para poder encender esa llama o ese fuego interno? ¿Cómo se hace para despegar el cohete emocional? ¿Cómo se hace para poder despertar nuestro poder interior? En este vídeo voy a compartirte 4 claves y 4 estrategias prácticas que se puedan aplicar ahora, desde tu casa, desde cualquier momento y circunstancia, y que te puedan servir para despertar una parte, porque el 100% se basa en el aprendizaje y en el crecimiento y en la evolución constante, pero una parte de ese poder interno, de esa esencia, luz, llámalo como tú quieras, de ese gigante interior que todos llevamos dentro de nosotros. Así que te voy a compartir estas 4 claves. Recuerda, dale pausa al vídeo, haz esto conmigo, tómate este vídeo como un formato didáctico, experiencial y una oportunidad para poder crecer y autoevaluarte y por supuesto generar estrategias para multiplicar tus resultados. Vamos a por ello. Cuando pase una hoja del papelógrafo, aprovecha para poder cambiar de estado, para colocarte en la predisposición adecuada para poder aprender. Punto número 1. Una de las cosas que siempre nos han compartido para poder despertar nuestro poder interior es acerca de sé tú mismo, ¿no? Tienes que ser tú mismo, sea auténtico, actúa desde tu esencia y ahí podrás despertar todo tu poder. Pero me hago una pregunta, yo me juego lo que quieras a que el 99% de las personas no saben lo que significa ser uno mismo, ni siquiera saben autodefinirse a ellos mismos. Así que lo primero que voy a hacer para poder despertar mi poder interno es hacerme las preguntas adecuadas. Hacerme una pregunta provoca una respuesta desde mi interior hacia afuera. Por ello, con las preguntas adecuadas obtendrás el poder interno que estás buscando. Primera pregunta que te lanzo, súper poderosa, que muy poquitas personas se han hecho en algún momento de su vida. ¿Qué significa para mí ser yo mismo? Si dicen que despertar el poder interno significa ser uno mismo, para poder despertar el poder interno tienes que actuar desde tu esencia, ser tú mismo, ok, ¿qué significa para ti ser tú mismo? Para mí ser yo mismo significa ser una persona carismática, proactiva, que es capaz de actuar a pesar del miedo, sobreponerse a las dificultades, levantarse más fuerte cada vez de cada caída, una persona resiliente, una persona que sabe extraer lo bueno, lo empoderante y lo positivo de cada situación negativa. ¿Qué significa para ti ser tú mismo? La siguiente pregunta que debo de hacerme es cómo es la persona en la que elijo convertirme. Esto me sirve para poder identificar si hay alguna diferencia entre qué significa para mí ser yo mismo actualmente y qué significa para mí ser la persona en la cual elijo convertirme. Entonces, para ello voy a empezar desde la esencia. ¿Cómo es la persona en la que elijo convertirme? Lo vas a apuntar, dale pausa al vídeo y apúntalo en este momento. Y después me voy a preguntar, ¿qué habilidades posee? Voy desde el ser hasta las habilidades para identificar cuál es la diferencia. Si tengo un punto A nivel de identidad y un punto B de la persona en la cual deseo convertirme. Y desde aquí puedo empezar a trabajar y a despertar ese cohete emocional y ese poder interior. ¿Qué significa para mí ser yo mismo? Y cómo es la persona en la que elijo convertirme. ¿Qué habilidades posee? Clave número 2. Para poder encender ese cohete emocional, primero tenemos que identificarlo. Es una pregunta cliché, súper repetida, pero es extremadamente importante. Cuanta más claridad tengas sobre esto, pues mucha más facilidad tendrá de poder generar grandes resultados. Así que lo primero es, ¿cuál es mi porqué y mi para qué? Para muchas personas el porqué y el para qué son sinónimos. Para mí el porqué busca información y el para qué se enfoca en la dirección. Entonces, ¿por qué lo quiero hacer? Porque quiero impactar, ayudar, porque quiero transmitir tu mensaje. ¿Para qué lo quiero hacer? Para dejar este mundo mejor de lo que lo encontré, para poder autodescubrirme a mí mismo, para poder convertirme en mi mejor versión, para poder lograr o vivir en propósito de vida, etc. Bueno, mejor dicho, ¿cuál es tu porqué y cuál es tu para qué? Dale pausa al vídeo y escríbelo una vez más. Una vez tienes identificado cuál es tu porqué y tu para qué, debes de activarlo. Estoy casi seguro que el 90% de los emprendedores o de las personas que están enfocadas en lograr grandes objetivos y metas y ser felices conocen cuál es su porqué y su para qué, pero no lo tienen activado. Activar el porqué y el para qué es poder extraer todo ese potencial que hay en un motivo, que hay en una dirección, que hay en un propósito, que es ilimitado, porque todos parten del amor, pero no sabemos cómo activarlo. Por ello tenemos que recordar que las dos fuentes principales de motivación para nuestro cerebro es el deseo de experimentar algo agradable, una, y el deseo de experimentar, o de evitar, algo desagradable. Son nuestras dos motivaciones principales a nivel inconsciente. Si yo soy capaz de identificar qué es lo que busco evitar y soy capaz de identificar qué es lo que busco lograr que me dé placer, despertaré o activaré ese cohete emocional. Por lo tanto, muy atento o atenta a lo siguiente. Voy a activar el porqué y el para qué. Para poder activarlos, debo de identificar cuál es el deseo de experimentar algo agradable para mí y el deseo de evitar algo desagradable para mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¡Voilà!
Siempre que tengamos una decisión que tomar, o un comportamiento, una conducta, o un estado que nos esté limitando, o una decisión que no sepamos cuál es la adecuada, o te sientas frustrado, te sientas postergador, o te sientas que no estás sacando todo ese potencial que tendrías en estos momentos para poder ejecutar una tarea o una acción, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los resultados y consecuencias negativas de hacer esto o de no hacerlo? ¿Y cuáles son los resultados y las consecuencias positivas de hacer esto o de no hacerlo? Si siempre que tengo una decisión importante que tomar o siempre que me siento en un estado limitante, soy capaz de poder ver de forma visual una tabla y escribir en esa tabla cuáles son los resultados y consecuencias negativas de seguir como estoy y los resultados y consecuencias positivas de cambiar el estado en el cual me encuentro, voy a activar mi cohete emocional y voy a recordar cuál es mi porqué y mi para qué. Fíjate que esto tiene todo un hilo conductor. ¿Qué es lo primero que hago? Identificar qué significa para mí ser yo mismo. Después voy a identificar qué significa para mí ser la persona en la cual elijo convertirme y qué habilidades posee esa persona. Desde ahí puedo establecer un montón de acciones y de tareas y hábitos que me acerquen directamente a ello. Después voy a darle más claridad a mi porqué y a mi para qué. Y lo voy a activar a través del dolor y del placer, que son las dos fuentes principales de motivación en mi vida. Y siempre lo voy a recordar, ¿ok? ¿Cuáles son los resultados y consecuencias negativas de? ¿Y cuáles son los resultados y consecuencias positivas de aquella situación en la cual te encuentres? Además, si quieres fortalecer esto todavía más, no te pierdas el siguiente paso, que dice así: practica y observa qué tipo de acciones te dan la mayor cantidad de combustible emocional. Seguro que eres capaz de recordar momentos en tu vida en los cuales, tras hacer un tipo de acción o un tipo de comportamiento o conducta, te has sentido extremadamente motivado o motivada con un poder interior que resurgía o que salía por los poros de tu piel y decías, wow, me encanta esta sensación. Bien, debes de recordar y ser capaz de identificar cuáles son las conductas, comportamientos y hábitos que te colocan en ese estado pleno de recursos, que hacen que despiertes a ese gigante interior o a ese poder interno que tienes. Y para poder finalizar, la clave o la estrategia número 4, que es extremadamente poderosa. Aprovecha para cambiar de estado y vamos a por ello. Dice así: identifica cuando estás actuando desde el ego. Sin duda, una de las características, uno de los recursos que tenemos en nosotros que nos impide despertar todo nuestro potencial es que no sabemos cómo gestionar adecuadamente a este enemigo barra amigo, llámalo como quieras, llamado ego. ¿Qué significa el ego? El ego se coloca diferentes máscaras para poder manifestarse en tu vida. Por ejemplo, el miedo, la envidia, el rencor, el reproche, el formato víctima, el egoísmo, el egocentrismo de yo soy lo más importante, el deseo de controlar o de necesitar y de abarcar o tener todo para mí, por ejemplo, son máscaras que se coloca el ego. ¿Qué puedo hacer? Una vez yo identifico que estoy actuando desde el ego para poder actuar desde la luz, llámalo luz, amor, llámalo como tú quieras, lo que voy a hacer es primero estar abierto a no tener la razón. Cuando tengo una mentalidad o una actitud abierta de no tengo por qué tener la razón, no tengo la verdad absoluta, me abro, me permito ser vulnerable, desde ahí puedo identificar. Así que lo primero es estar siempre abierto a no tener la razón. Lo siguiente que vas a hacer para poder desenmascarar al ego y utilizarlo a tu favor es observar. No voy a luchar en una batalla sangrienta contra el ego, ni lo voy a reprimir. Más bien, lo voy a observar. Voy a observar al ego, voy a observar mis pensamientos, voy a observar lo que estoy sintiendo y lo voy a reconocer. Reconozco que estoy actuando desde el reproche, el egoísmo, la envidia o el miedo. Una vez lo he reconocido, lo voy a exponer. Exponer significa contarlo, compartirlo, o si estás contigo mismo, contigo misma, escribirlo. Y desde ahí voy a tomar una decisión desde dónde elijo actuar. ¿Ok? Elijo actuar a partir de ahora, en este mismo momento, desde el amor, desde la gratitud, desde el qué haría mi mejor versión, desde la alegría, desde la abundancia, desde etc. Entonces fíjate qué poderoso. Identifico cualquiera de las máscaras que se coloca el ego para manifestarse en mi vida. Después recuerdo que debo de estar abierto a no tener la razón. Gracias a ello soy capaz de identificarlo. Lo observo, no lo reprimo, sino que lo observo, lo reconozco, lo expongo y elijo desde dónde voy a actuar en este momento. Siempre tiene que haber una acción que solidifique el desde dónde eliges actuar. Así que recuerda estas 4 estrategias, hermano y hermana, familia, para poder despertar ese poder interno. Creo que son 4 estrategias muy sencillas que te van a funcionar de forma directa y que tal vez no desplieguen todo tu potencial, porque ¿qué significa para ti todo tu potencial, no? Siempre tenemos la oportunidad de crecer, progresar y evolucionar, pero esa es la parte más bonita, el desde dónde estás actuando, el cómo haces para poder adecuar tu estado emocional a lograr aquello que quieres lograr y por supuesto disfrutar del camino, del proceso,
que es mucho más bonito. Recuerda, no es el triunfo, no es el logro, no es la meta, es lo que aprendes en el camino, es cuánto disfrutas del proyecto. Caminante no hay camino, el camino se hace al caminar, así que disfruta porque vas a pasar toda tu vida avanzando, progresando y caminando. Todo es un proceso. Espero que estas 4 estrategias te hayan servido, que despiertes tu poder interior, que hayas tomado nota, que si hace falta pues vuelvas a ver el vídeo porque sé que hablo un huevo de rápido, y que por supuesto dale like, coméntate, suscríbete, activa la campanita si te ha gustado, dime en los comentarios de qué te gustaría que hablase en los siguientes vídeos y nada, gracias, seguimos aportando valor, te amo y paz.